Bienvenidos a una nueva dosis de Derecho Laboral. Llegamos a junio con un tema súper picante. Vamos a hablar de mobbing, vamos a hablar de violencia laboral. ¿Cuál es el marco legal? ¿Hay alguna ley que regule esto específicamente en la Argentina a nivel nacional? Y si no lo hay, ¿qué hay a nivel provincial? Vamos a tratar un montón de jurisprudencia provincial de Catamarca, de Córdoba, de Santiago del Estero y de otras provincias para que veamos cómo está tratado y cómo se está receptando en los distintos lugares este tema tan importante. Mobbing y violencia laboral a continuación. Hola, ¿cómo les va a todos? Soy Gon, estoy con Augusto y vamos a grabar una nueva dosis de Derecho Laboral. ¿Qué haces, che? ¿Cómo va, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, loco, bien. Hace un montón que no te veía. Hace bastante que no tenemos capítulo. La gente me parece que quiere esta dupla. Sí. Bueno, pará, hace poco tuviste el episodio con Agus. Con Agus. Y ella desafió que a partir de ella no iba a haber más. Pero bueno, esperamos comentarios. Quisiera que hagamos alguna encuesta en redes sociales a ver qué es lo que prefieren. En Instagram, las historias de Instagram con la historia. Sí, a ver. Con la pregunta. Vamos a ver. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de derecho penal, hoy me toca hablar a mí, vamos a hablar de derecho del trabajo, así que me vas a acompañar en este caminito. Voy a seguir aprendiendo. Sí, hoy vamos a hablar de mobbing. ¿Sabes lo que es el mobbing? No tengo ni la más pálida idea. Bueno, hoy te vas a enterar y vas a aprender... Me suena bullying. Algo así, vas a aprender la diferencia entre el mobbing y lo que es un ambiente social hostil o un lugar de trabajo tóxico. Primera pregunta, ¿es moving? ¿Es mobbing? Yo le digo mobbing, pero qué sé yo, ¿viste? Esto es como... No sé, no sabría decirte. ¿Cómo queda mejor? Mirá, hoy traje un episodio muy completo. Traje datos estadísticos, traje legislación nacional y también legislación provincial y también traje jurisprudencia de todo el país. Digamos, casi que no nos queda un rinconcito del país sin cubrir con la jurisprudencia que traje. Vamos con el dosis de derecho federalismo federal. al palo, tal cual. Así que bueno, vamos a arrancar más o menos en ese orden. La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que se llama OAVI, que depende del Ministerio de Trabajo, hizo 621 entrevistas en el 2017 en el área de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y esas entrevistas, que determinaron en encuestas, sacaron un porcentaje de los casos de mobbing que hay. Vos pensás que se hicieron 621 entrevistas en casos declarados, cuando en general esto es algo que pasa desapercibido y está tras bambalinas, está tras telón. Para. ¿Ya definimos lo que era el mobbing? Todavía no, pero vamos a ir avanzando. Está bien. Tiraste las estadísticas y todavía no sabía lo que era. Todavía no, pero ahí vamos. El 63% de las denuncias provienen de personas entre 26 y 45 años. ¿Por qué? Porque los más jóvenes, antes de denunciar, se van del trabajo, abandonan el trabajo. Tienen otra posibilidad o no se lo bancan, digamos, no son víctimas de mobbing en el sentido de perpetuar en el tiempo. ¿De acuerdo? Después, en cuanto al perfil, el acosador, la mayor cantidad son hombres, el 61% de los casos, ¿sí? Y los hombres acosan un 58% a mujeres y un 42% a los hombres. Repetime el dato. Del 100% de los acosadores, el 61% son hombres. O sea, los hombres son los que hacen el moving. Hacen más moving que las mujeres, el 61%. Pero, a diferencia de las mujeres, los hombres son más equitativos. O sea, acosan un 58% a mujeres y un 42% a hombres. Las mujeres acosan más mujeres. Las mujeres acosan más mujeres. El 75% de los casos acosan a mujeres. Ahora, vos me preguntabas recién, ¿qué es el mobbing o el moving? La OAVI define el mobbing como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como una amenaza o como una acción consumada. Bien, todos estos conceptos que lo estamos diciendo ahora, así de manera abstracta y que parece de manual, ya los vamos a ver vivos en la jurisprudencia que les traje. Bien. Esta acción, omisión o comportamiento incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango, que es lo que se llama el mobbing horizontal, o incluso inferiores, que es el famoso mobbing ascendente,
que ahora vamos a comentar un poquito Más de eso difícil también. eso, ¿no? Es más difícil, pero también se ve. Y es una forma de abuso de poder en general. Afecta la salud, el bienestar de las personas que trabajan y configura una violación a no solo los derechos del trabajador, sino los derechos humanos en general. El objetivo es desestabilizar al trabajador. Esto es muy importante, el objetivo del mobbing. Aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima o disminuir la capacidad laboral para después poder degradarlo o eliminarlo, sacárselo de encima. Lo que yo les comentaba de el mobbing, que puede ser vertical descendente, o sea, de un superior a un inferior, en general es cuando se intenta que el trabajador se retire de la empresa, o sea, se lo empieza a acosar, se lo empieza a perseguir a una persona determinada para que abandone su puesto de trabajo y se vaya. El horizontal es entre pares, porque ven a esta persona como una competencia, tal cual. Y el ascendente son cuando los dependientes de un superior jerárquico complotan para que se vaya este superior jerárquico. Entonces no cumplen sus órdenes, se las cumplen mal, lo denuncian internamente y de esa manera le van mellando las bases que tiene. Ahora bien, ¿qué hay en materia de legislación? ¿Cuál es el marco legal de este fenómeno? Para arrancar, lo que hay que decir es que no está contemplado en la ley de contrato de trabajo y no hay una ley especial a nivel nacional que regule este tema. ¿De acuerdo? Sí se la pueden encuadrar en algunos artículos de la ley de contrato de trabajo. Se les sugiero que los lean. Es del 62 al 70, del 73 al 75, el 78, el 17 y el 81. Perdón, la legislación laboral es legislación de fondo, competencia de nación. Claro, sí, es de fondo. Bien. Ahora, los artículos 17 y 81, que son los que leí recién, los que les dije recién, establecen los principios generales que son los rectores de no discriminación y trato igualitario. Dentro de las disposiciones constitucionales tenemos los artículos 19, 14 bis, el 75 inciso 23 y el inciso 22 con la incorporación de los tratados internacionales. Acá la clase la podrías dar vos. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2, párrafo primero y el artículo 7, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el artículo 2 y el 7 también, el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 1, bien, y también la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que creo que hay un episodio en el que vos hiciste alguna referencia a este episodio. Sí, fue cuando el tema de la violencia de género. Exacto, ahí. Y después tenemos el convenio del OIT, que es el 111 sobre no discriminación. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Exacto. Organismo dependiente de la ONU. Exactamente, sí, así es. En lo que es no discriminación o antidiscriminación, tenemos la ley antidiscriminación de la Argentina, que es la 23.592. Y en la Argentina hay un decreto nacional que es del 2385 del 20 de noviembre de 1993, exclusivo para la administración pública, que dice, se refiere a cuando el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Con lo cual ya tenemos una legislación nacional exclusiva para la administración pública nacional, que es este decreto para casos de mobbing. Claro, pero en la administración pública tenés la ventaja o desventaja, dependiendo del punto de vista, que tiene estabilidad, con lo cual es más difícil, porque supongamos que me hacen mobbing en la administración pública, yo no voy a generar un despido indirecto. No, pero sí de repente vas a terminar yéndote, o renunciando. Sí. ¿Entendés? Y también les traje las jurisdicciones provinciales que tenemos en las provincias respecto de mobbing y la protección de los trabajadores en este ámbito. Bueno, tenemos varias leyes. La ley 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 12.434 de la provincia de Santa Fe, la ley 13.168 de la provincia de Buenos Aires, la ley 4.148 de la provincia de Misiones, la 7.232 de la provincia de Tucumán y la ley 9.671 de la provincia de Entre Ríos. ¿Sí? Todas estas leyes fueron sancionadas a partir del año 2004, más o menos, todas. Bien, bastante recientes. 2004-2005, ¿sí? Tenemos que hacer algún día una estadística de cuántas leyes tiene cada provincia. ¿Viste? Los números también raros. ¿Sí? ¿Por qué? Y mirá, bueno, ciudad, por 7.000, 24.000, claro. En ciudad está bien porque tiene una ciudad dentro de todo, es hace poco, tiene del 94 para acá. Pero provincia de Buenos Aires, Tucumán. Podríamos hacer algo así, sí, me gusta la idea. De las leyes que dije recién, las 4 primeras es
queda circunscripto al ámbito de la administración pública. Es como el decreto nacional que leímos al principio. ¿Sí? Y el resto comprende a trabajadores privados. ¿De acuerdo? Por último, la Constitución de la provincia de Córdoba, en los incisos 1 y 4 del artículo 23, le garantiza a los trabajadores condiciones laborales dignas y equitativas e igual remuneración por igual tarea. Y el artículo 24 asegura la igualdad de derechos entre hombre y mujer acorde a sus respectivas características sociobiológicas. ¿Bien? Bien. Con lo cual, en la Constitución de Córdoba también tenemos este tipo de normativa donde vamos a poder después desglosar y vamos a ver también cómo la aplicaron en fallos jurisprudenciales que traje. Ahora, vamos a hablar concretamente del mobbing de las víctimas y de las consecuencias que tiene. ¿Cómo sabemos si estoy siendo víctima de un mobbing o si un cliente mío está haciendo o si de repente en la empresa donde yo trabajo está sucediendo esto o de la que yo soy abogado para decirle y advertir a mi cliente que eso le puede traer alguna consecuencia, ¿sí? En general, la víctima de mobbing es una persona psicológicamente sana y sin patologías previas. Lo que suele causar el mobbing en general es que la víctima tenga un desequilibrio en su salud psicofísica y termine por sufrir licencias laborales y psicológicas, etc. Porque el mobbing, que es esta situación perpetrada en el tiempo que comentamos recién, genera en la víctima la idea de merecer el maltrato. El objetivo es quebrar el equilibrio interno y crítico de la persona que pierde gran porcentaje de su eficacia intelectual, de su rendimiento y de su concentración. Y como consecuencia de esta pérdida de rendimiento y de concentración, hace que empiece a trabajar peor, hace que el mobbing empiece a parecer justificado. Claro, porque empiezo a trabajar mal, entonces me merezco que me traten mal. ¿Me porque explico? trabajo mal. Y empieza ahí ese círculo vicioso, ¿sí? El trabajador empieza a perder deseos de ir a trabajar o se siente mal en el lugar que trabaja, desea que esta situación desaparezca o que el sujeto que le genera este conflicto desaparezca. Y muchas veces, y esto es lo que veíamos en las estadísticas del principio, el temor de perder el empleo hace que estas personas lo toleren, ¿de acuerdo? Que son víctimas de un conflicto que es latente, o sea, permanentemente están siendo objeto de este ataque. Bien. Ya vimos también al principio cómo acción o con omisión también puede ser. Y no tenemos que dejar de lado, que es muy importante, una cosa que se llama los side movers. Dentro de la terminología técnica de este tema, el side mover son las personas que, si bien no maltratan o no forman parte de la agresión, sí la ven y sí la toleran. No hacen nada al respecto. No hacen nada al respecto, o incluso en algunos momentos se asocian con el mover para aislar a la persona, para no invitarla a las reuniones, para retasear la información y que esto perjudique en su trabajo. ¿Bien? ¿Cuál es el final de la historia en el caso de mobbing? Algunas personas se enferman, otras pierden su trabajo porque son despedidas, porque tarde o temprano lo hacen, Claro, cuando empiezan a hacer tan mal que baja el trabajo. baja el rendimiento. Otras cambian de empleo y otras renuncian. Bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del mobbing para los empleadores? Si me preguntas a mí. Los empleadores tienen que hacerse cargo de las indemnizaciones que generan los casos de mobbing, que corresponden a los trabajadores por el maltrato que sufrieron. ¿Sí? Es un ilícito civil. Muchas veces no es el empleador el que lo genera o el que lo produce. No importa, pero el empleador tiene la obligación de dar un ambiente laboral sano y seguro para sus trabajadores. Uh-huh. Y es responsable de las relaciones de trabajo que suceden dentro de su empresa. Con lo cual, es el responsable justamente por las personas que tiene a su cargo y el deber de resguardar estas condiciones y el ambiente laboral sea inalterado. Ahora, antes de empezar a ver los distintos casos jurisprudenciales que traje, me gustaría que vean la diferencia entre mobbing y ambiente laboral hostil. En pocas palabras, porque ya después lo voy a desarrollar mejor. La jurisprudencia tiene esto diferenciado en que el mobbing es la hostilidad laboral ejercida contra un trabajador con la finalidad de que la víctima se aleje de la empresa. Uh-huh. Bien, lo que acabamos de comentar recién. La violencia psicológica o el ambiente laboral hostil es un clima laboral tóxico, malo. ¿sí? Pero no en contra tuya, porque por vos, O sea, cambia sino el elemento le subjetivo, pasa a todos. cambia Exacto. el elemento subjetivo que es el objetivo del que está produciendo esa situación, que es alejarlo o que se vaya la otra persona. Exactamente así. Así que bueno, con todo este contenido que les acabo de dar, vamos a pasar a la jurisprudencia que traje. Muy a mi gusto, es bien de las provincias y bien fresca. Está todo nuevito, está todo calentito, recién Es un salido tema del nuevo. horno. Sí, es un tema bastante nuevo, es verdad. Pero bueno, vas a encontrar fallos del 2000, del 2003, del 2005. Aquello traje todas del 2010 y algo, para que vean.
La Cámara de Trabajo de Villa María. De los casos que traje, este es uno de mis favoritos. No porque sea cordobés el caso, sino porque ya van a ver cómo termina. Es maravilloso la sentencia que hacen estos jueces. En este tipo de casos se ponen las siglas de las personas que son víctimas de mobbing para preservar su identidad y su integridad. ¿Bien? Entonces, el caso se llama CNP contra distribuidora La Gioconda Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿De qué se trata? Es una demanda derivada de un despido indirecto en el cual se coloca un trabajador y la Cámara dice que es procedente porque la prueba testimonial ha confirmado de manera contundente la denuncia del maltrato que, de manera, atento, sostenida y reiterada, el empleador tuvo hacia su dependiente y la pericial ha corroborado plenamente el menoscabo y la minusvalía que generó la conducta, provocando un agudo cuadro depresivo con agotamiento físico y mental directamente vinculado al mobbing patronal. En este pequeño párrafo tenemos el resumen de lo que es mobbing. Es un maltrato sostenido, reiterado, que genera estas consecuencias, ¿de acuerdo? De parte de la patronal. Y como vemos, esto es lo que hay que probar en estos juicios. O sea, si los que nos están escuchando son abogados defensores, tienen que saber que no van a tener que probar solamente con testigos el maltrato, sino también la incapacidad que provocó. Porque si los que nos escuchan son empleados, nos pueden llamar, ¿no? Sí, claro, también nos pueden llamar. Sí, sí. Obvio, sí. En nuestras redes, que no las dimos en nuestras redes. No dimos las redes. Es verdad. Son Dosis de Derecho, @Dosis de Derecho en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn. Y también, o por supuesto, ahí nos pueden seguir, nos pueden escuchar, nos pueden escribir. Nos pueden escuchar también en Spotify, en SoundCloud, en YouTube. ¿La novedad? En Spotify. No. ¿Cuál es la novedad? El Google Podcast. Ah, Google Podcast, tenés razón, porque salió hace re poquito. Es verdad, Google Podcast salió ahora, hace ya estamos. 4 días y ya estamos ahí. Sí, es que se me puso la piel de gallina cuando me avisaron. Qué lindo. Y bueno, y también todo lo que hablemos acá, hay un montón de información que yo hoy estoy pasando por alto porque si no, no logramos meter todo en el tiempo que tenemos para poder contarles. Va a estar en nuestra página web que es www.dosisdederecho.wordpress.com. Entonces, vamos a seguir. Bien, en esta parte se veían las dos consecuencias importantes del mobbing. La característica de sostenida y reiterada y la afectación a la salud del trabajador. Es muy importante en esta demanda cómo habla de el modus operandi que era habitual y reiterado hacia todos los dependientes. Acá hay un tema. Si bien la sentencia sale por mobbing, los testimonios dieron por resultado que a todos los trataban mal. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Aparentemente al trabajador que hace este juicio y que lo gana, que es una trabajadora en realidad, la trataba peor que al resto. Es más, le voy a leer unos parrafitos de lo que le decía porque lleva para reflexionar. Bien, un testigo dice, define el trato del demandado como muy malo. En su caso personal, el señor R le decía que era boluda y estúpida, inclusive delante de la gente en el salón de ventas. Estos malos tratos eran en público y todos se enteraban de los gritos que infringía de manera habitual. Otro testigo dijo, expresa que RA es el empleador. Es el empleador, exacto. De manera habitual lo trataba de mala manera, ejemplificando, a los gritos decía que están boludeando, que no hacen nada, muevan el culo, son unos vagos de mierda, los voy a echar a la mierda, y así sucesivamente, hay un montón de esto. Y mi favorita, no porque sea agradable, sino porque acá se ve claramente cómo le infringía un daño específico a la trabajadora que hace el juicio. Dice, la trataba de manera permanente y en público se refería a ella siempre como la gorda pachamama mal vestida. Siempre le decía así, con lo cual imagínate cómo le puede afectar a una persona que todo el tiempo le están diciendo esto, ¿no? Es como un laburo de hormiga, ¿no? Psicológico, una afectación psicológica constante. Así. Entonces el juez le da la razón a la trabajadora, pero se guarda un espacio para la reflexión que a mí me parece valiosísimo y por eso se los voy a leer tratando de que no sea aburrido esto que les leo porque es muy importante lo que dice. Antes de finalizar la causa, se hace necesario reflexionar sobre la situación de la actora, que hoy obtiene resolución, pero cuyo conflicto es reproducible en numerosos casos, los menos judicializados y los muchos otros soportados por los trabajadores en pos de cuidar su fuente de trabajo. Para comprender que desdichadamente esta situación de violencia patronal aún conforma una esfera de déficit y de difícil exploración en las relaciones laborales argentinas del siglo XXI. En especial, en aquellas dependencias con influyente presencia física patronal en la habitualidad de la prestación laboral. Y dice, por ello, como integrantes de la comunidad, todos los operadores que interactuamos en el mundo del trabajo, debemos poner un foco de control,
en esta sedimentada práctica que a estas alturas constituye una patología sociolaboral. Fíjate la característica que le da. Dice, es una patología sociolaboral que padecemos y a la que contribuimos al justificar y admitir como normales y arraigados criterios y ciertos comportamientos patronales encriptados en expresiones como estas. El patrón tiene carácter duro, es entendible porque hay problemas de la empresa, hoy ha tenido un mal día, es un patrón muy exigente pero bueno, ¿no? Que son frases que ocultan la realidad que es esto que te estoy diciendo, que te estamos contando, ¿no? Finalmente, y esto es la frutilla del postre y por lo que más me gustó esta sentencia, la Cámara se da cuenta que ellos habían sentenciado otro caso igual contra la misma empresa y por la misma persona. Dentro de su sala habían sentenciado otro caso de similares características. Entonces, ¿qué dice? Pero otras partes. Otras partes. Bien. Otro demandante. Entonces, ¿qué dice? La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Trabajo, ha puesto en marcha un protocolo de actuación frente a la violencia laboral que se constata en las relaciones privadas del trabajo y ordena girar copia completa de las presentes actuaciones y de la otra causa a la delegación local del Ministerio de Trabajo, sirviendo la misma como formal denuncia de violencia laboral en contra de Distribuidora La Gioconda y en contra de su representante legal, el señor R.A. Con lo cual, la Cámara hace, para mí en este fallo, todo bien. Resuelve en favor de la trabajadora, reserva un espacio para reflexionar sobre la problemática que implica esto y sobre cómo muchas veces se le esconde, y después bucea sus archivos y hace una denuncia formal en el Ministerio de Trabajo por esas actuaciones y por otras que ya había sentenciado con anterioridad. Para que no se siga repitiendo. Para que no se siga repitiendo. Eso me pareció muy bueno. La siguiente sentencia que tenemos también es de Córdoba, pero esta es de la Cámara del Trabajo de la capital, Sala 11, ¿sí? De noviembre del 2016. Bien, la sentencia anterior, no sé si lo dije, era de septiembre del 2017. En este segundo caso, que se llama Isasi Jessica Daniela contra Telefónica Móviles de Argentina sobre Ordinario, que refiere que mediante un telegrama que le remitiera la demanda denunciaba encontrarse en situación de acoso laboral. O sea, la empleada le denuncia a la empleadora que estaba en una situación de acoso, ¿sí? Violencia psíquica y moral en el ámbito de su trabajo, por parte de su supervisor. Y quien de manera continua y permanente durante el transcurso de la jornada me hostiga, presiona y degrada privada, personal y vía email y públicamente delante de mis compañeros. Este caso se resuelve de igual manera en favor de la trabajadora y me pareció importante en este caso destacar los testimonios. En estos casos, como vimos al principio y vamos a ver todo a continuación, la prueba testimonial y la prueba pericial psicológico-médica es la clave. Es el Messi del caso. ¿Me explico? Cuando decís que resolvieron favorablemente, ¿qué es lo que le dieron? Bueno, le conseguieron todas las indemnizaciones por el despido indirecto en el que se colocó y además le dieron una indemnización por daño moral fundado en el ilícito civil que le causó. Acá por lo general la solución es el despido indirecto. Sí, en general sí. En general sí, no, es más difícil conseguir mantener el puesto y hay veces que el trabajador lo que hace es intima, pero se queda en el trabajo. Es más difícil. En general el trabajador cuando llega a la altura de judicializarlo... No puede seguir trabajando. No, pero es que él ya no quiere, o ella no quiere seguir más ahí. Claro. Se quiere ir. No quiere que le resuelvan el problema y que lo dejen de tratar mal, sino que se quiere ir y quiere que le indemnicen lo que le corresponde. Perfecto. Lamentablemente. Sí. Fíjense lo que dicen los testigos acá. Dice, una testigo. Teníamos objetivos de tiempo. Fíjense, esperen, antes de continuar, les repito lo que dice la trabajadora. Que tenía una situación de acoso laboral, violencia psíquica y moral de parte de su supervisor, que de manera continua y permanente la degradaba durante la jornada, la hostigaba, la presionaba, pública y privadamente. Dice una testigo, teníamos objetivos de tiempo, de calidad y teníamos muy reducido el tiempo para ir al baño, que era cronometrado. Más que nada lo usábamos para relajarnos. Iban al baño a relajarse, cronometradamente, sí, ¿no? Sí. Los supervisores controlaban los objetivos, el tiempo del baño y del almuerzo. El trato con los supervisores no era bueno. La actora tenía situaciones como las mías. La vi muchas veces llorar. Conozco varios compañeros que sacaron carpetas psiquiátricas, especialmente cuando nos impusieron hacer ventas. Esto que decíamos recién, como personas que están sanas se empiezan a degradar y empiezan a tener que tener carpetas psiquiátricas o psicológicas y licencias. Psiquiátrica es... Licencia. Una licencia psiquiátrica. Una licencia por estrés o por depresión o por cualquier cosa.
Otra testigo dice, por ejemplo, eran muchas las exigencias y presiones en el trabajo. El trato con los supervisores era malo. Una vez tuve problemas porque me demoré con un cliente. Y sé que la actora tuvo problemas con el supervisor porque la he visto llorar. Había que resolver el problema de los clientes y nos hacían escuchas y el supervisor estaba atrás nuestro. Había muchas licencias por carpetas psiquiátricas. En muchos casos al volver los echaban. Dice otra testigo, ¿no? Vemos cómo este ambiente laboral hostil le afectaba la salud de los trabajadores y era permanente y les generaba a todos. El juez resuelve en este caso hacer lugar al reclamo y entiende que se encontró acreditado el supuesto de violencia laboral y el ambiente tóxico de trabajo y que la demandada no hizo nada para corregirlo. Acá hay una gran diferencia con el fallo anterior, porque el fallo anterior era el propio empleador el que estaba haciendo el moving. Acá estamos hablando de Movistar, básicamente, claro, de Telefónica. Sí. Telefónica hoy. No, los CEO de Telefónica no eran los que estaban haciendo el moving, pero sí, o sea, entiendo yo que hay como una responsabilidad por parte de la empresa, de la empleadora, por lo que decías vos, de hacer que el ambiente de trabajo sea el óptimo, no sea hostil precisamente. Exacto, tiene la obligación de que sea un ambiente sano. Bien. Y eso en un lugar donde la gente se enferma. Bien. El siguiente fallo que tenemos es de la Cámara de Apelaciones en lo laboral de Corrientes, ¿sí? Las iniciales son V corta de NMD contra Eginio Primos Schifo S.A. sobre indemnización. Es de agosto del 2016, ¿sí? Hace 2 años. Y esta sentencia es muy interesante porque es muy larga. Se la voy a dejar en nuestra página web para que la puedan levantar, pero es muy larga. Le voy a levantar las cosas más importantes. Por ejemplo, dice, aun cuando no se configure estrictamente un supuesto de mobbing, la violencia en el ámbito laboral puede manifestarse a través de tratos discriminatorios, agresiones físicas u hostigamiento, y ello genera la responsabilidad del empleador, que en conocimiento o alertado de la situación, no arbitra los múltiples y variados medios a su alcance a fin de revertirla, para evitar daños en la integridad psicofísica y moral de sus dependientes. Bien. Este caso es muy interesante porque en primera instancia el juez rechazó el rubro de daño moral. O sea, acá hay una contradicción porque el juez acepta el despido indirecto por el maltrato. Claro. Bien, dice, usted se consideró despedido bien. Porque había maltrato. Pero no le doy la indemnización por daño moral. ¿Y cómo lo justifica? Porque justifica diciendo que las indemnizaciones de la ley de trabajo, de la ley laboral, son tarifadas. Y que ahí está... Solo son esas. Y la ley te dice cuántas. Tendría que, si no, hacer un daños y perjuicios aparte. Debería hacer un daños y perjuicios aparte, o no. O nada, o no darle nada. Lo cual es absurdo porque justamente lo que hace la ley de empleo, la ley de trabajo, no la ley nacional de empleo, sino la ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo, lo que hace es darle al trabajador una situación mejor en general que el resto de la población. Claro. Acá lo que estás es quitándole un derecho que tiene toda la población en general, que es ante cualquier ilícito civil reclamar los daños. ¿Bien? Fíjense que lo que decía recién, el sentenciante expone como fundamento para rechazar el rubro de daño moral que el régimen indemnizatorio de la ley laboral es tarifado. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. O sea que las indemnizaciones son las que son y no hay ninguna más. Y si bien se reconoce que la tarifa comprende la reparación de todas las consecuencias derivadas de la ruptura, ¿no?, que hablábamos recién, no puede excluir la reparación del daño moral, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque eso no es un daño que se produce por la ruptura, sino por todos los años que toleré. No, y además no es un incumplimiento contractual. O sea, la tarifa es por un ilícito contractual. Uh-huh. Y el daño moral es extracontractual. Sí. No deriva del contrato de trabajo. ¿Bien? Acá, bueno, Pau nos va a poder ilustrar mejor. Ya ni sé qué artículos del Código Civil intervienen en este caso. Igual, perdón, estoy pensando en voz alta y capaz que me pongo un poco en la voz del diablo. Dale. Podría ser por una omisión, porque lo que pienso es lo siguiente. Si el daño moral lo produce un supervisor, ¿por qué lo tiene que pagar la empresa? Porque es responsable. Por la omisión de no haber hecho nada. Claro. A ver. Dice, por ejemplo, una parte del fallo. La existencia de conductas o estrategias de acoso laboral afectaron el estado de salud de la señora BDN. Con diagnóstico, y acá ya tenemos la pericia, de trastorno adaptativo ansioso depresivo, que se ve reflejado en la resolución de la Junta Médica Administrativa y de la pericia médica también, que le hicieron, ¿sí? De las declaraciones testimoniales, la otra pata, donde se fundan este tipo de reclamos, obrantes en la causa, se desprende sin lugar a dudas que el ámbito de violencia laboral en el que se prestaban servicios
los declarantes, entre los que se encontraba la actora, lo cual repercutió en su estado de salud. Dice el juez: a mi juicio, de las probanzas colectadas en autos, surge acreditado que la actora padece una serie de dolencias que reconocen como causa el maltrato verbal y psicológico por parte del señor AHS, quien lo obligó a desarrollar tareas en un ambiente laboral nocivo y hostil, es decir, se encuentra acreditada la violencia laboral de aquella que denunció como sufría en su ambiente de trabajo, y que ello debe ser reparado debiendo prosperar el reclamo por daño moral. Saqué un pedacito de la prueba testimonial porque me pareció valioso también. Fíjense esta parte que dice: los gritos eran constantes desde que entraba hasta que se iba, y a veces me daba vergüenza porque entraba gente, potenciales clientes o proveedores, y escuchaban esos gritos, y me daba vergüenza ajena, dice un testigo. Tenía un modus operandi, diría yo, que cuando a él se le ocurría que no servías más, iniciaba una persecución psicológica hasta que a uno no le quedaba más remedio que renunciar para ganar un poco más de paz, salud y tranquilidad mental y física. Lo hundió, básicamente. Clarísimo, clarísimo lo que es el mobbing en esta declaración de esta testigo. Clarísimo. Cuando a él se le ocurría que no servía más, iniciaba una persecución, dice. Es muy valioso este fallo también por la distinción que hace, esto que hablamos al principio, entre ambiente laboral hostil, que es por lo que prospera la demanda, y el mobbing, ¿no? Y dice: frente a las circunstancias que se desarrolló el vínculo laboral del caso, resulta importante poder distinguir esa peculiar situación de mobbing o de acoso laboral de la violencia psicológica general, ¿sí?, de un ambiente de trabajo, ya que en las hipótesis de mobbing, la agresión psicológica tiene una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar el daño o malestar psicológico. Eso que decías vos, hay una intencionalidad subjetiva. Su destrucción psicológica o consecuente sometimiento o su egreso de la organización o grupo. En cambio, en la segunda hipótesis, se alude a un ambiente de trabajo agresivo, hostil y dañino, que puede ser consecuencia de inadecuados estilos de dirección, basado en un liderazgo autocrático o climas organizacionales cargados hacia la competitividad, fallas en aspectos de comunicación, en fin, un montón de cuestiones que pueden generarlo. Con esta perspectiva y estos instrumentos, dice, tengo en cuenta que las particularidades de la litis y lo declarado para concluir que está comprobado que las condiciones de trabajo en el establecimiento eran objetivamente nocivas y hostiles. Eran objetivamente nocivas y hostiles. No eran subjetivamente respecto de la trabajadora, sino que las condiciones ya de por sí, en general, eran malas. No encuentro elementos de juicio, dice, que me permitan concluir que las circunstancias descritas hubieran sido generadas por los supervisores con el fin intencional y directo de destruir psicológicamente a la trabajadora. Por lo que no encuentro aprobado el componente de mobbing, pero sí del ambiente laboral adverso. ¿De acuerdo? Con lo cual el ambiente laboral adverso también te acredita, te permite generar un despido indirecto. Claro, exacto, sí. O sea, lo que no me va a dar después es el daño moral. No, también te lo van a dar. Mirá cómo se lo dan acá. Es procedente otorgar una reparación por daño moral al dependiente que toleró un ambiente de hostilidad laboral, pues el empleador incumplió con su deber constitucional de garantizar condiciones dignas de trabajo, al permitir un ambiente de violencia, por lo que debe responder en los términos del artículo 1113 del antiguo Código Civil, no solo por ser el principal de quienes implementaron un clima hostil, sino también por ser el titular pleno del poder de organización y dirección de la empresa, hasta el pecho. Con eso terminamos con esa sentencia muy linda, y ahora les traigo una de la provincia de Catamarca, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de segunda nominación de Catamarca. Este es un juicio que se hace contra el Banco Galicia, ¿sí? Es LFM contra Banco Galicia, ¿sí? De junio del 2016, 23 de junio de 2016, casi 2 añitos tiene. Es muy interesante este fallo porque hay 3 jueces que fallan, finalmente se termina resolviendo a favor del empleado, sí. Pero 2 de los jueces opinan completamente distinto respecto de la misma prueba. Fíjense, el primero dice: atento a la forma de proceder de la empresa, existe una temeridad y malicia, daño moral y psicológico y acoso laboral. Desde octubre del 2008, el actor comenzó a ser víctima de hostigamientos laborales por parte de G, quien le imponía tareas que no eran las propias del trabajador. Se le excluía de reuniones del personal, emitía comentarios inapropiados y abusaba de su autoridad en el trato verbal. Le llamaba injustificadamente la atención en público y lo obligaba a la realización de horas extras que no eran reconocidas ni remuneradas.
lo que crea un daño moral y psíquico al actor, quien llegó a presentar síntomas de ansiedad, pánico y estrés, lo que se agravó con la instrucción de un sumario. Clarísimo, ¿no? Parece que no hay dudas que el tipo le hacía mobbing. Bueno, escuché a este otro juez. En el caso, la hostilidad no se encuentra lo suficientemente acreditada, ya que no se describen los hechos puntuales ni afirma de quién provenía específicamente los mismos. El testigo identifica quién le tiró los papeles en el escritorio, pero es porque el actor se lo dijo. Cabrera, debe ser otro testigo, describe como conducta hostil que no lo invitaban a las reuniones semanales, mas no precisa qué tipo de reuniones eran ni de qué manera se apreciaba ese trato hostil. Y además el testigo era delegado gremial. Declara que la empresa está acostumbrada a maltratar a los empleados creyendo que son esclavos, pero no precisa cuestiones puntuales. Otro testigo dice que el gerente lo dejaba de lado, que se hacían desayunos de trabajo y no lo invitaba. Otro testigo dice que lo notaba deprimido al actor, pero son comentarios que recibía. Y consultado si después de desvinculado siguió una campaña difamatoria, dice que sí, pero no explica cuál es esa campaña, por lo cual esta testimonial es imprecisa y genérica y no alcanza para tener por acreditado lo alegado por el actor, por lo que cabe la desestimación del agravio. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, uno de los jueces le pareció que eran más que suficientes los testimonios, otro de los jueces consideró que no era suficiente. ¿Bien? Y me guardé, y lo dejé en este orden, una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ¿sí? La sala sexta. ¿Al otro se lo dieron? Sí, claro, sí se lo dieron. El tercer juez falló a favor. Este es de noviembre de 2017, es muy muy reciente este fallo, tiene 8 meses, 6 meses. Y me pareció importante por esto, sobre todo después de este fallo de Catamarca. Porque dice, considerando la dificultad probatoria que conlleva para un trabajador acreditar las circunstancias que dan cuenta de la violencia laboral padecida en el ámbito de trabajo, ello impone invertir o en su caso morigerar la carga de la prueba de los hechos alegados. ¿Por qué me pareció importante? Porque fíjate cómo uno de los jueces del fallo anterior que leímos consideró que la prueba testimonial no había sido suficientemente precisa al describir las conductas, al describir los días, al describir las personas, al describir los malos tratos y todas esas cuestiones. Sí. Y fíjate cómo casi pierde el juicio ese trabajador por esa forma de análisis de prueba que tuvo este juez. Por eso me pareció importante esta sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo cuando dice que hay una dificultad probatoria real, ostensible para el trabajador de probar estos malos tratos. Por lo tanto hay que, si no invertirla, morigerar la rigurosidad con la que se hace el análisis de este tipo de cuestiones. Y esto es importante porque la Cámara Nacional de Trabajo es tomada en muchos fallos de provincias. Más, en estos fallos incluso que leí, se tomaron partes de fallos de la Cámara Nacional del Trabajo para fundarlos y va sentando estos precedentes una forma de pensar para tener en cuenta el día de mañana, según de qué lado esté uno, o si uno tiene que resolver una cuestión así, respecto de cómo se hace la apreciación de la prueba en estos casos. Una de las últimas cosas que dice este fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, dice, se encuentran reunidos los extremos requeridos para tornar aplicable al caso la responsabilidad objetiva prevista por el artículo 1113 respecto de la demandada por los hechos de sus dependientes, y frente a este escenario y encontrándose acreditada la dolencia psíquica padecida por la actora, que la dolencia tuvo relación con el ambiente hostil en el que desarrolló tareas. Bien, la verdad es que me parece que, bueno, acá al final les leo un poquito de la prueba testimonial de este juicio, que también es interesante. Dice, te trataba mal, más que nada era con la actora, hacía mucha diferencia con respecto a todo, como que hacía como una persecuta, o sea, te seguía hasta el baño, te tomaba el tiempo, después cuando volvías de comer también, te revisaba la cartera de mal modo, igual cuando nos íbamos nos revisaban, pero era igual una manera diferente con ella. Fíjate cómo recalca esta testigo el tema de que había un ensañamiento. Un ensañamiento en una persona en particular. Dice, como ensañado, lo que acabamos de decir, y después también con las tareas que ella realizaba, como muy marcado diciéndole a ella como que no sabe hacer las cosas, una cosa así. Muchas veces provocaba que ella se angustiara y se ponía mal, lloraba, y durante muchos meses la situación era incomodísima, y ella se ponía mal, la agarraban así como mareos, que se mareaba, le agarraban nervios, estaba estresada, angustiada. O sea, fíjate cómo le iban mellando la salud y el ánimo a esta persona, ¿no?
Dice la sentencia al final que está debidamente acreditado, que la actora prestó servicios en un ambiente de trabajo hostil, que le provocó un daño psicológico constatado por el perito y que denunció la existencia de acoso laboral y que la empleadora no hizo nada. Bien. Esa es la última sentencia que les traje. Me parece que fue bastante claro el recorrido. Hemos visitado la provincia de Córdoba, la provincia de Catamarca, la provincia de Corrientes, la capital federal. Vimos un poquito de lo que son las estadísticas y qué es lo que define la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que no sé si todo el mundo sabe que existe dentro del marco del Ministerio de Trabajo de Nación, y cómo también otras provincias en sus distintas reparticiones laborales, como el Ministerio de Trabajo de Córdoba, tienen programas que permiten la tutela y la protección de trabajadores que están con este tipo de violencia, de la que es muy difícil salir y de la que, como decía la sentencia de la Cámara de Villa María que les leí, cómo se esconde detrás de expresiones como el patrón tiene carácter duro, tuvo un mal día, es exigente pero bueno, y en realidad son una patología sociolaboral que hay que combatir. ¿Cómo lo viviste al tema? Interesante. El tema es sumamente interesante y me gusta esto de poder identificar bien cuáles son los elementos para que se configure el mobbing. Muchas veces capaz que yo estoy, como decís vos, en un ambiente hostil o en un ambiente de trabajo que no es el mejor, o no es el más digno o es el más apropiado, pero no llego yo empleado, no tengo las condiciones para poder saber cuáles son estos requisitos. Está bueno a escuchar este programa para saber cuándo es moving, y también obviamente para los abogados que este tema es bastante nuevo y no hay tanto escrito sobre esto, me parece. Obvio, y sabes que también hay muchos casos que los abogados rechazan consultas porque le van con un tema de mobbing y dicen, no, mira, acá no hay una cosa exclusivamente hacia vos, se lo hacen a todos tus compañeros, así que no es un caso de mobbing. Y lo rechazan. Y en realidad tienen un caso de ambiente laboral hostil. Es más, agarremos a todos. Claro, para convencer a tus amigos. Pero bueno, digamos, hay mucha capa dentro de esta cebolla, y es importante que vean cómo la prueba testimonial es clave, cómo describir las conductas es clave, cómo la pericia es muy importante y cómo tenemos un abanico de opciones que no se agotan en el mobbing, sino también en un ambiente hostil. Pasando en limpio, necesitamos, para que haya mobbing, que haya un ataque psicológico constante y continuo con el objetivo de que esa persona desplazarla o poder sacarla del trabajo. Exacto. Pero que sea moving, que no sea moving tampoco implica que no haya una causal para provocar un despido indirecto, porque si hay un ambiente hostil y el empleador no hace nada para solucionarlo, también estaría acreditado la causal para poder provocar el despido indirecto. ¿Lo entendí bien? ¿Entendiste todo? Perfecto. Bueno, todo esto que hablamos hoy, todas las sentencias completísimas, si tienen ganas de leerlas, van a encontrarlas en nuestra página web www.dosisderecho.wordpress.com, y también en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, en los reproductores de música para escuchar este episodio completo, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todos los demás, YouTube. Así que los dejamos, ya no los molestamos más y espero que les haya gustado. Saludos a todos. Hasta la vista. Chau, chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.